Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos todas y todos los presentes. Los saluda la psicóloga Diana Rosetta, tanatóloga del grupo GDA. El día de hoy esta conferencia acerca de cómo sobrellevar un duelo patológico. Muchas gracias por tomarse el tiempo de acompañarme el día de hoy. Antes de comenzar, quiero recordarles a los que hicieron el registro previo con nosotros en el Facebook de asistencia tanatológica. Si ustedes llegan al final de la conferencia, en el chat se les va a mandar un mensajito con un enlace. Este enlace, ustedes hacen clic, ingresan y hay una pequeña encuesta. Para quienes nos hagan el favor de responder esta encuesta, les va a llegar al correo registrado un poquito de información que se preparó con muchísimo cariño, información que preparamos, por supuesto, como material para ustedes, que esperamos que sea de utilidad. ¿Sí? Igualmente, para quienes apenas están incorporando, les repito nuevamente, por haberse registrado con nosotros previamente, al final va a llegarles un enlace en el chat donde ustedes están viéndolo por Zoom. Hacen clic y les va a llevar una encuesta. Contestando esa encuesta les llega totalmente gratuito un material, una actividad que fue preparada especialmente correlacionada con el tema del día de hoy, cómo sobrellevar un duelo patológico. ¿Está bien? Entonces, les pediría de favor quédense también por supuesto y también el grandísimo favor de que puedan contestar esa encuesta, que estoy segura que no les toma demasiado de su tiempo. Muchísimas gracias. Y bueno, siendo así entonces, y por ello mi compañero Ala, comenzamos el día de hoy para no quitarles demasiado de su tiempo, ¿está bien? Comenzaríamos obviamente pues por las bases. El día de hoy el tema es acerca del duelo patológico, así que comenzaríamos hablando pues acerca del duelo como tal, ¿no? ¿Qué es el duelo? Quienes ya tengan tiempo acompañándonos, probablemente ya estén un poquito más empapados acerca de esta cuestión. Como tal, recordemos, el duelo es una serie de procesos de adaptación ante la nueva realidad que surge como producto de la pérdida de un vínculo afectivo. Ese vínculo afectivo, por supuesto, suele asociarse con personas, sí, es cierto, no es el único tipo de pérdidas que existen. Nos vinculamos también con objetos, con lugares, con ciertas etapas de nuestra vida, con ciertas características de nosotros mismos. Hacemos un fuerte apego con tantas cosas y claro, cuando por diversas circunstancias el status quo, la normalidad, la zona de confort no puede quedarse estática y hay un cambio abrupto, entonces llega la ruptura de este apego y puede iniciarse un proceso de adaptación que es lo que llamamos duelo. El duelo, por supuesto, es universal en el sentido de que todos los seres humanos, todas las culturas, en distintos momentos de la vida, al haber un apego y romperse de golpe, podemos todos ser susceptibles a atravesar un proceso de duelo. Es completamente personal. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo que a lo mejor para mí supone una ruptura muy importante de mi día a día, de mi realidad, quizá para ti no tenga el mismo valor, ¿no? Como lo vemos, por ejemplo, no es lo mismo para un niño quizás el hecho de que sus padres se separen a el hecho de cambiarse de escuela. Y quizás a un compañerito suyo no se le haga tan difícil la ruptura de sus padres como el cambio de la escuela, ¿no? Y así entre distintos seres humanos va a haber distintas razones por las cuales vivamos un duelo. ¿Está bien? Y por supuesto, además de que es universal en el sentido de que todos estamos predispuestos o todos somos susceptibles a vivir un proceso de duelo, es universal sentirlo, sí, no es universal la respuesta que vamos a tener hacia el duelo, ¿verdad? Ese ya es completamente individual, completamente personal, no en la misma circunstancia me va a causar un duelo a mí que a mi madre, a mi pareja, a mis hijos, a mis hermanos, ¿no? Cada quien lo vive de manera completamente diferente. Incluso dentro de una misma familia, el duelo puede vivirse completamente distinto. Quizás unos sean más dados hacia el enojo, quizás otros sean más dados hacia la tristeza, algunos incluso llegarán enfocados a la negación. Entonces, bueno, después de este pequeño repasito, pasamos a la siguiente, por favor. La que sigue. Muy bien.
Como mencionaba, el duelo puede surgir por distintos tipos de pérdida, bienes y objetos, ¿no? ¿Cuántos no hemos a veces sentido una tristeza, una pena muy grande y muy genuina porque aquel relicario que me regaló mi abuelita, que ha sido heredado de mi familia, que lo tuvo mi mamá, lo tuvo mi abuela, lo tuvo mis abuelas, ¿no? Se me pierde a su máquina y es que pierdo ese símbolo. Ese objeto se volvió un símbolo de mi conexión familiar, ¿no? Entonces por eso es que le tengo apego al objeto, o a lo mejor es que es la casa de mis sueños y entonces por distintas circunstancias me tengo que ir. O sea, los objetos simbolizan o los asociamos con cosas muy importantes para nosotros, con la seguridad, con la estabilidad, con logro, con flujo, con calidez, con amor familiar. Entonces, por eso es que sí puede haber duelos por pérdida de objetos y bienes. Pérdidas por etapas evolutivas, ¿no? Cuánta gente no añora sus años de juventud, cuánta gente no añora la inocencia o la libertad de la infancia, por ejemplo, no le está despreocupado. Y esa añoranza a veces puede ser tan profunda que puede ser un verdadero duelo. O la pérdida de relaciones afectivas, ¿no? La ruptura con la pareja, quizás, igual entre la misma familia, dificultades con los amigos, con los padres, con los hermanos, ¿no? Cada distinto vínculo afectivo. Y por supuesto las pérdidas por trascendimiento o por deceso de un ser querido. Son algunos de los tipos de pérdidas que hay. Y sigue, por favor. Y bueno, como punto de partida el día de hoy realmente existe un duelo normal. Porque para poder hablar del duelo patológico, inevitablemente surge esta duda, ¿no? Si hay un duelo que se clasifica como insano, entonces debe de haber un duelo que se considere sano, que se considere normal, ¿verdad? Entonces, si bien el duelo, insisto, es complejo, no es una experiencia individual, no hay una fórmula estricta, no hay una serie de pasos o un esquema que tú debas de cumplir de manera estricta para poder diagnosticar o para poder decir, ah, claro, tengo el síntoma A, B, C y D, tengo el checklist completo, entonces esto es un duelo, ¿no? O a lo mejor, como mencionaba luego, entre la familia, queremos que todos sintamos la pena o el desprendimiento de la misma forma. Y si alguien no está viviendo su duelo del mismo modo que yo, no, entonces esto no es igual de difícil para él. Es que él no valoraba quizás a nuestro padre, es que él no valoraba esa casa, es que él no valoraba a nuestro hermano, ¿no? ¿Pero por qué? Porque allí estamos queriendo hacer que se trate de algo general, de algo que absolutamente todos y cada uno de los seres humanos viven de la misma manera, cosa que pues sí es errónea en realidad, pero a pesar de esto, sí existe, cuando hablamos de la mayoría, cuando hablamos de generalizar lo que es la norma o la normalidad, conductas, hay ciertas características que, mucho ojo, sí pueden ser indicadores de que la persona es un individuo funcional que a su ritmo, por supuesto, está resignificando el dolor, está resignificando la pérdida y se está adaptando a los cambios que está traído. Sí podemos hablar de un duelo normal o de un duelo saludable. ¿Cuál va a ser el criterio principal? Y de hecho lo vamos a ver más adelante. La funcionalidad. Básicamente ese es nuestro principal criterio. Pero de acuerdo con Raúl Seleman, este señor es también un especialista en duelo, tanatólogo. Él habla de distintas etapas del duelo, ¿no? De lo que podemos categorizar como la generalidad o la normalidad. Por supuesto, él pone un pequeño orden de lo más común, de lo más esperable, ¿no? Que primero haya un estado de shock, de incredulidad, ¿no? Que la persona inclusive se paralice, seguido de la negación, el rechazo de este nuevo suceso, de este gran cambio, que puede provocar el enojo y la rebelión, el miedo, síntomas depresivos, pico de tristeza, pero que una vez que tú transitas toda esta parte tan complicada, que tú te permites aceptar, vivirlo, podemos empezar a llegar hacia la aceptación de todos los cambios
Y, por supuesto, algo muy importante para Salomón Selan, el perdón, ¿no? De todos esos asuntos pendientes, de todas las cosas que puede haber hecho diferente, ¿no? Y, por supuesto, lo más importante, la muerte puede enseñarnos bastante acerca de la vida, si estamos dispuestos a aprender de ella. Entonces, Salomón Selan incluye una búsqueda de sentido y, de cierta forma, un renacimiento, ¿no? En tanto estás cambiando tu realidad y estás cambiando la manera en que ves el mundo a partir de esta pérdida, ¿no? Y el objetivo, la finalidad de atravesar el proceso de duelo, pues realmente es encontrar paz, encontrar serenidad. Ese es el objetivo real de un proceso de duelo saludable. Claro, hay distintos autores, hay distintas etapas de duelo. Algunos agregan más, algunos quitan, pero esto me parece una guía bastante concisa acerca de qué podemos esperar, ¿no? Recordemos, el duelo no es un proceso fácil, definitivamente. Incluye muchas emociones que son desagradables para el ser humano, sí, es cierto, pero siempre y cuando podamos reconstruir nuestra vida y volver a encontrarle un sentido, podemos hablar de un duelo saludable en el que busco, sí, seguir adelante no en el sentido tradicional, que muchas veces nos dicen es que la vida sigue, es que tienes que seguir. Claro, efectivamente no hay que darse por vencidos, no hay que truncar nuestra vida, pero tampoco hay que fingir, tampoco hay que pretender que se trata de algo fácil, porque la verdad es que no se trata de algo fácil realmente, más no es imposible mucho así. Entonces, por eso hablamos de qué tan funcional soy, ¿no? Qué tanta voluntad tengo de que a pesar del dolor, del enojo, de la negación, a pesar de todas esas emociones desplacenteras, qué tanta voluntad tengo para aún así buscar ir aceptando y soltando y perdonando. Ese podemos decir que es básicamente nuestro duelo saludable, el que la mayoría de la gente logra avanzar poquito a poco y lograr llegar a una resolución. ¿Está bien? La que sigue, por favor. Muy bien. Algo que hay que considerar aquí cuando hablamos de los duelos complicados o los duelos patológicos, hay aspectos clave acerca de la muerte, específicamente acerca del deceso. El duelo patológico es aquel en el que la persona no encuentra motivos para seguir adelante con su vida. El duelo patológico es aquel en el que la persona, al fin y al cabo, no puede o siente que no puede encontrar nuevos aspectos para poder construir su realidad y disfrutar de su tiempo en este mundo. Porque la muerte definitivamente es un tema sumamente complicado, es cierto, pero hay personalidades, circunstancias, como las que se ven por aquí, de hecho, que van a hacer que sea aún más difícil el poder reconstruir la vida. Por ejemplo, las causas del deceso es un aspecto muy importante en realidad. Si se trata de una persona que falleció en un accidente, una persona que quizás fue objetivo de crimen organizado, se trató de un desastre natural, ¿no? O sea, esta clase de circunstancias, las causas del deceso sí importan, porque hay aspectos que son definitivamente más difíciles y complicados de aceptar, pero también de procesar más que nada. Y por ejemplo, también va a depender la edad de la persona que trascendió. No es lo mismo cuanto más joven, más se alimenta alrededor la idea de que tenía muchas cosas por vivir, ¿no? Como sociedad, obviamente, estamos condicionados a que la muerte es cosa de la vejez, la muerte es cosa de la tercera edad en adelante, ¿no? Tú no te preocupes, tú estás muy joven. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a alguien decir, tienes mucha vida por delante, ¿no? Entonces, por esta parte social, cuanto más joven, más difícil es para las personas alrededor, para los dolientes, poder ir transicionando su duelo. También algo muy importante, la calidad
la relación en el momento de la muerte. ¿Está bien? ¿Cómo nos llevábamos al momento de que falleció mi tío? ¿No? Porque podemos haber tenido 20, 30, 50 años maravillosos y los últimos 6 meses, la última semana, el día anterior o el mismo día en que la persona trasciende, nos gritoneamos, nos jaloneamos, nos hablamos mal, a lo mejor le dije que lo odiaba, a lo mejor le dije que estaríamos mejor toda la familia sin él, ¿no? Y me arrepiento de esas palabras tan hirientes, ¿no? Entonces, ojo, muchas veces esto lleva un componente irracional, porque reducimos a la persona a esos últimos momentos en vez de valorar todo lo que sí hicimos, todo lo que sí aportamos mutuamente a la relación durante un periodo de tiempo considerable, pero definitivamente dentro del proceso del duelo es natural, es normal que nos fijemos más en esos últimos momentos más cercanos a la muerte. Que, ojo, esto nos deja otros dos aspectos claves, los asuntos pendientes y de la otra columna, las culpas, ¿no? Estas dos características son muy importantes que nos fijemos qué asuntos siente el doliente que dejó pendientes, ¿no? Porque no es lo mismo, es que dejamos pendiente un viaje a este lugar que le encantaba o a su ciudad de origen, ¿no? A dejar pendiente el haberme disculpado, a dejar pendiente el haberlo visitado porque teníamos 5 años sin vernos y yo le prometí que para esta Navidad íbamos a cenar juntos y ya no voy a poder, ¿no? La carga emocional que va ahí definitivamente pues va a tender a ser más fuerte y va a tender a ser orientada a la culpa. Las culpas definitivamente también son algo que tenemos que checar, porque suele hacer que la persona se enfrasque en un sentimiento de que ya no merece disfrutar su vida, de que es una persona que no vale la pena, ¿no? Porque la culpa es el autorreproche de lo que yo considero que hice mal. Otro aspecto clave, duelos anteriores no resueltos. Y ojo, puede ser un duelo por pérdida de otro ser querido, o puede ser un duelo por pérdida de un bien material, o un duelo por justamente la pérdida de una relación, de un vínculo. Y puede ser algo que a lo mejor a los demás no les importe tanto, pero recordemos, es individual, es personal. A lo mejor a mí me duele todavía muchísimo ese perrito que hace 5 años se me extravió, que crecí con ese perrito desde que era una cosita que me cabía en las manos, ¿no? Y todavía lo recuerdo y todavía me duele mucho su pérdida y ahora encima de eso se muere mi abuelito y entonces, ojo, no es que estemos comparando, no es que uno duela más que el otro, es que ya traemos arrastrando otro duelo por otras circunstancias. Los duelos van a ser distintos definitivamente, así se trata de un ser humano a otro ser humano, ¿no? Que perdemos en distintas etapas de nuestra vida. Va a ser distinto, definitivamente. Pero aquí lo que cabe resaltar es si no he trabajado el otro duelo, si a lo mejor me negué a darle la importancia que tenía en mi vida, o a lo mejor me negué a confrontar las emociones displacenteras que me provocó en su momento ese duelo. Y inevitablemente se me congelan y las arrastro para el presente, ¿está bien? Otro punto clave, problemas psicológicos. Está bien, quizás no tenga un trastorno, quizás no tenga un especialista que me diagnostique un trastorno depresivo mayor, que me diagnostique a lo mejor un TDAH, que me diagnostique a lo mejor ataques de pánico, ¿ok? Está bien, pero independientemente de eso, hay personas que sí que tienen ya, por ejemplo, la predisposición hacia la ansiedad, tienen ya la predisposición hacia el mal manejo del estrés, tienen la predisposición a ser muy centradas en sí mismas, muy explosivas. Entonces, todas estas cuestiones también hay que fijarnos. Y por último, los problemas de adicciones es un aspecto muy clave también, porque muchas veces para evadir, afrontar nuestro duelo, nos refugiamos, al menos entre comillas, en una adicción, ya sea una sustancia legal o ilegal, ya sea, por ejemplo, los workaholic, los adictos al trabajo, también todo lo que sea evadir. Muchas veces las adicciones son
nada más un síntoma de lo que estamos evadiendo. La que sigue, por favor. Y bueno, me parece que la que sigue de todos modos es acerca de los factores de riesgo. Los factores de riesgo es toda aquella característica o cualidad del individuo o de un grupo de personas, ¿por qué no?, directamente ligado a una mayor probabilidad de daño a la salud. Y aquí está la definición de la OMS de 1948. La salud es el completo estado de bienestar físico, mental, social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. ¿Está bien? Entonces, el factor de riesgo, que es todo aquel suceso, toda aquella característica que ponga en peligro mi estado de bienestar. ¿Está bien? Y ahorita vamos a ver, de hecho, algunos de estos factores de riesgo en la diapositiva siguiente, por favor. Que, si se dan cuenta, de hecho, esos factores de riesgo van bastante ligados con los aspectos clave que ya vimos ahorita anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a las características del deceso, si se trata de una pérdida inesperada, objetivamente podemos decir que pues, toda pérdida es inesperada, en realidad, pero vamos enfocados a si se trata de algo violento, como mencionaba, si es un accidente, si es un asesinato, si es, por ejemplo, un suicidio, que sigue siendo un tema muy tabú, lamentablemente, si se trata quizás de una desaparición forzada, ¿no? Esto que hace que sintamos se trata de algo que es una agresión, algo más difícil de procesar, algo que ya de por sí es difícil de procesar, que pues es el fallecimiento de alguien a quien amamos, ¿no? También, factor de riesgo, relación de gran apego con la persona trascendida. ¿Por qué es un factor de riesgo? Porque muchas veces, cuando es tan, pero tan grande el apego, llegamos a escuchar a la persona decir, es que no te puedes ir, es que no me puedes dejar, es que no sé qué hacer sin ti. Y el problema es que lo dicen en serio. O sea, es tan fuerte este apego por distintos motivos y características de la personalidad, es completamente individual eso, pero es tan grande ese apego que de verdad no se concibe la vida sin la existencia de este ser humano. Y esto, pues claro que es un riesgo, porque si de verdad no estás dispuesto a concebir la vida sin ella o sin él, muy difícilmente vas a tener la disposición de aceptar esas emociones displacenteras del duelo, ni mucho menos a buscar cómo aceptar la nueva realidad que se cierne. Muchas veces son esas personas que se quedan en el shock, que se quedan en la negación. Y otro factor de riesgo tiene que ver con las redes sociales, de círculos sociales, de apoyo social. Una cosa es la ausencia de una red de apoyo. La red de apoyo son todas esas personas que te hacen sentir bienvenido, que te hacen sentir valorado, que te hacen sentir como alguien valioso y escuchado, ¿no? Puede que definitivamente no tengamos una red de apoyo porque a lo mejor es que justamente me mudé y estoy por acá solo, porque ya el resto de mis familiares de hecho ya también fallecieron y es que yo tampoco tengo amigos aquí, entonces pues no hay realmente nadie con que yo pueda acudir, por ejemplo. Una cosa es la ausencia de la red. Otra cosa es el aislamiento total del círculo social. Hay personas que sí, tienen familia, tienen amigos, tienen pareja, tienen hijos, tienen personas dispuestas a estar allí, pero que no tienen las ganas de interactuar con ellos. A lo mejor sienten que nadie los va a comprender, a lo mejor sienten que todos esos que son su círculo social no pueden ponerse en sus zapatos y que no son capaces de entender lo que la persona siente. Y como no son capaces de entender lo que siento, pues mejor no los veo, mejor los dejo de frecuentar, mejor no acepto sus visitas, ¿no? Y entonces ese es el aislamiento. Otra cuestión, factor de riesgo, antecedentes personales o familiares de enfermedades mentales como depresión, ansiedad, estrés postraumático o que tendencias de personalidad poco adaptativa, es decir, que sea una persona disfuncional, que sea una persona que tienda a los nervios, que sea una persona que tienda a la melancolía, que tienda quizás a la racionalización de sus emociones, alguien también que pueda ser con tendencias al enojo, a la frustración,
alguien que se niegue a vivir la tristeza, alguien que siempre quiera verse estoico, por ejemplo, ¿no? Son personalidades un poco adaptativas porque no están dispuestas a sobrellevar y pasar el aspecto emocional del duelo, que es tan importante. Otro factor de riesgo: presencia de un duelo sin resolver anterior. No importa cuántos años pasaron, puede haber sido hace 8 años que falleció mi abuelito. Si yo no he realmente procesado ese duelo, representa un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque aunque sean circunstancias distintas, porque aunque ya pasaron 8 años y ya no soy un niño, soy un adolescente, o ya no soy un adolescente, soy un adulto, lo cierto es que esta carga emocional se quedó congelada en el tiempo porque no trabajé en esas emociones. Y ahora, ¿qué va a pasar? Que además de aquello sin resolver, se suma una nueva pérdida y obviamente la intensidad de las emociones puede hacer que se complique mi duelo. Algo que también va de la mano: si trasciende un ser querido en un momento cercano en el tiempo, es decir, que hay otro duelo con menos de un año de diferencia. Quizás no fue porque perdí a alguien, porque falleció, porque nos dejamos de hablar. Puede ser una pérdida de otro tipo, como comentaba al inicio de esta exposición. Puede ser una pérdida interpersonal, puede ser la pérdida de un bien, de un objeto, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Experiencias traumáticas durante la infancia que no están resueltas: maltratos, descuidos, haber visto el deceso de otra persona, haber estado en un accidente. Todas esas experiencias traumáticas me predisponen a que yo tenga un duelo complicado, porque es probable, o más probable, que producto de esas experiencias traumáticas, pues yo tengo una personalidad disfuncional, sinceramente. ¿Qué más? Problemas personales al momento de la muerte de mi ser querido. Si tengo problemas laborales, es estrés adicional. Si tengo problemas económicos, problemas de pareja, problemas de cualquier índole, son un estresor adicional a lo que ya es difícil de por sí. Factor de riesgo otro: abuso de sustancias adictivas, sean legales o ilegales. Y la conducta ludopata, es decir, la incapacidad de controlar esos impulsos reiterados de participar en juegos de azar y de apostar. Porque recordemos, al final de cuentas, estas adicciones son un intento por evadir la realidad. La que sigue, por favor. Y bueno, ya un poquito más técnicos, hablando del duelo patológico, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en su quinta edición, nos habla del duelo, trastorno de duelo complicado. ¿Qué nos dice el DSM-5? Nos habla de cierta sintomatología que, de manera general, grosso modo, se puede ver de esta siguiente forma: presencia de reacciones de dolor intensas que persisten al menos 12 meses tras el fallecimiento. En el caso de los niños hablamos de que persisten durante al menos 6 meses, ¿está bien? ¿Qué más? Respuestas de dolor que interfieren con nuestra capacidad para funcionar durante al menos un año tras la muerte. Esto quiere decir que esta reacción es desproporcionada de acuerdo con las normas culturales y la del doliente. Ojo, porque habrá comunidades donde hasta la fecha, como en el pasado, se acostumbra que haya un luto, por ejemplo, que el luto es esa parte social, ¿no? de la muerte. Entonces, si yo vivo en una comunidad donde la tradición dice que durante 2 años tengo que guardarle luto a mi marido, pues entonces, si tras 2 años yo todavía ando de negro y yo no escucho música y yo no voy a bailes ni fiestas, por la tradición cultural que absolutamente todo mi pueblo sigue, bueno, entonces no puedo decir que sea normal, porque es que estoy siguiendo una tradición cultural, una norma, ¿no? Pero si donde yo vivo esto no es una práctica común que se espere de mí como viuda, bueno, entonces ahí sí. Y yo no salgo a ningún lado, y yo no quiero escuchar música porque me lo recuerda a él, y yo quiero nada más estar sola y aislarme, y yo me sigo siendo de negro porque no tengo ganas de usar ningún color, porque es que sin ella no soy feliz. Bueno, ahí ya estamos notando la diferencia, ¿verdad? ¿Qué más nos dice el DSM? Déficit en el comportamiento laboral, social y comportamientos perjudiciales para la salud, como desconfianza, irritabilidad,
sentimiento de indefensión, inutilidad, reticencia a hacer planes futuros, el abuso de sustancias selectivas se repite, y etcétera, etcétera. Es decir, que todo lo que yo hago va encaminado en realidad a un daño en todos los aspectos de mi vida, a disminuir mi red social, a disminuir mi productividad laboral, mi productividad académica, a disminuir a lo mejor mis momentos recreativos, porque es que siempre estoy enojado, porque es que ahora desconfío de la gente, porque a lo mejor ya no me quiero encariñar, porque ahora qué sentido tiene encariñarme de la gente si todos vamos a morir. Suena a lo mejor denso o pesado, pero es que una persona que va un poquito encaminado o que ya está encaminado a lo patológico, pues sí, tiene esos pensamientos. ¿Qué más? Pena intensa, llanto frecuente y preocupación respecto al fallecido e ideación suicida. Cuando hablamos de pena intensa, llanto frecuente, preocupación por el fallecido, ideación suicida, hablamos de que incluso habiendo pasado un año, se vive todo esto con la misma intensidad como si fuera el primer mes o los primeros 3 meses, cosa que no debería de suceder. Si yo me estuviera adaptando tras la pérdida, claro, puede que todavía llore, pero que ya no tiene que ser un llanto frecuente. Puede que todavía sienta dolor, por supuesto, se vale, pero ya no debería de ser desgarrador, ya no debería tener una pena intensa, ¿no? Por supuesto, no dejo de pensar en quien ha trascendido, pero no tengo pensamientos obsesivos o rumiantes todo el día, todos los días al respecto. ¿Está bien? Y ya habiendo pasado un año, debería empezar a encontrar al menos algo que le dé sentido a mi vida, algo que le dé valor, algo que sea completamente contrario a la ideación suicida. Recordemos que la ideación suicida son todo pensamiento orientado a desestimar el valor y el sentido de la vida. ¿Está bien? Por último, ¿qué nos dice el DSM-5? Quejas somáticas son la manifestación de lo que afecta a nivel emocional, pero a través de malestares físicos. ¿Cuántas veces no hemos ido al doctor, nos hace chequeo y todo está perfectamente bien cuando checan nuestros órganos, nuestros huesos y demás? Y sin embargo, sentimos dolores, sentimos achaques, o tenemos a lo mejor sarpullidos, o tenemos a lo mejor reacciones de hinchazón y rojeces. Bueno, probablemente estemos somatizando. Y además, hay una mayor probabilidad de afecciones cardíacas, hipertensión, inmunodeficiencias, por consecuente, una menor calidad de vida, que realmente pues esto va como resultado de todo lo anterior, de este estilo de vida, pues que no es sostenible porque es insano, porque a lo mejor no tengo ganas de dormir y no duermo, o a lo mejor todo lo contrario, o no duermo, o me la paso durmiendo, o dejo de comer, o como en exceso. No quiero salir de la casa, entonces no salgo, no me quiero duchar, entonces no me ducho. O sea, todas estas conductas pues dan como resultado una menor calidad de vida larga. La que sigue. Y bueno, la pregunta del millón es ¿cuándo pedir ayuda? El duelo normal es aquel en el que el individuo avanza a su propio ritmo, es cierto, pero avanza. Hacia resolver y resignificar el dolor, implementa pensamientos, sentimientos, acciones adaptativos a la pérdida, ¿está bien? Orientados a, como se dice coloquialmente, salir adelante, pero de manera genuina, no solamente porque el tiempo sigue corriendo, no solamente porque la vida sigue allá afuera, sino porque la persona está dispuesta a volver a encontrar cosas, personas incluso, que le den propósito a la vida, ¿está bien? La que sigue, por favor. Entonces, esto nos deja, por supuesto, con la pregunta de cuándo pedir ayuda, cuando está pasando todo lo contrario, cuando no sentimos que haya motivos suficientes para estar aquí en este plano terrenal, cuando creemos que no hay realmente un para qué estoy aquí, ¿no? Muchas veces pasa con madres que pierden a sus hijos, que dicen es que ya sin él, pues ya que me queda, ya quién soy, ¿no? O esposas que pierden a sus maridos que también dicen es que lo hacíamos todos juntos porque ya estábamos los dos jubilados y ahora que no está aquí, pues mis hijos ya crecieron, ya no tengo nada, ya no está mi viejo, estoy sola, ¿no? O sea, es esta gente que te dice estoy completamente solo, por ejemplo. Entonces, lo primero es no estigmatizar que recibir ayuda psicológica y o también psiquiátrica son acciones que no debemos descartar, ¿está bien?
aún bajo el entendido de que sí, es importante respetar los tiempos y los ritmos de cada uno de los dolientes, es cierto. No podemos obligar a alguien a que esté bien, no podemos obligar a alguien, o no debemos al menos obligar a alguien a que sonría si no tiene ganas genuinas de sonreír, a que celebre si no tiene ganas de celebrar, ¿no? Sí, es cierto. No tenemos que estigmatizar estas representaciones negativas, ¿no? Porque solemos pensar, es que estar triste es malo, es que estar enojado es malo. Les recuerdo, no es malo por sí mismo. En realidad, toda emoción es necesaria, está allí por un motivo. Por eso no es que estigmatizar cómo se siente el doliente, porque por su personalidad, por su relación con el trascendido, por las circunstancias del trascendimiento, por su contexto económico, social, etcétera, etcétera, va a tener una reacción muy específica, muy suya, y está bien. No lo podemos controlar nosotros como familiares y amigos, y al doliente, que es la única persona que tiene la posibilidad de cambiar, le cuesta, inevitablemente le cuesta, porque es difícil. Entonces, como allegados, ¿qué podemos hacer? Darle el suficiente valor a lo que la persona está expresando. Reconocer que, ok, está mal que la persona evada sus emociones con alcohol, con cigarros, con juego, con trabajo de más. Sí, está mal que lo haga, pero no tenemos que señalarlo como eres malo, ¿no? La conducta está mal. La persona, podemos decir a lo mejor es que estás mal, sí, pero es que es completamente comprensible que esté mal. Hay un motivo, hay un porqué, y el porqué es lo que tenemos que realmente señalar, ¿no? Que tiene que trabajar en ese porqué, porque la persona no nació así. La persona, como resultado de las circunstancias, se hizo así. Entonces no estigmaticemos, por favor. La que sigue, por favor. Y muy importante, establecer una red de apoyo. Recordemos, toda persona, comunidad que brinde seguridad, comprensión, calidez y valoración. No importa el lazo que los una, si son amigos, si son colegas de trabajo, si son un grupo unido por una temática específica, están estos grupos alcohólicos anónimos, por ejemplo. Quizás nos conocemos porque compartimos el mismo hobby, quizás nos conocemos porque vamos a la misma biblioteca y solamente nos vemos en la biblioteca. Pero a lo mejor ya establecimos una gran relación de confianza y de comprensión y me siento valorado y me siento seguro contigo, pues entonces ya formas parte de mi red de apoyo, ¿no? Y esto es sumamente importante. No dejemos solo a quien manifiesta cualquiera de estas características de factores de riesgo que ya se mencionaron anteriormente. No hay que dejarlos solos porque muchas veces esperamos que ellos resuelvan solos, pero es que si ya vimos que no están pasando por un buen momento y que les cuesta mucho enfrentarse a sí mismos y enfrentar la situación, definitivamente es que necesitan un ancla, un apoyo. Piensen que necesitan esta muleta para poder animarse a caminar poquito a poco, vaya. Entonces, nos corresponde a nosotros, familia, amigos, pareja, además, ser los que estamos allí para él, para recordarle que no está solo, porque muchas veces es lo que necesitan los dolientes que van encaminados hacia el dolor patológico, el recordatorio de que no están solos, ¿ok? La que sigue, por favor. ¿Y qué más se recomienda cuando hablamos del duelo patológico? Como mencionaba, seamos proactivos. Es muy importante que seamos proactivos. Depende de nosotros. Si nosotros somos los que tenemos un juicio que no está nublado por una fuerte carga emocional, si nosotros somos los que tenemos a nuestro alcance todos los recursos, los que tenemos la energía, los que tenemos a lo mejor la disposición de ver el lado amable de la vida, ¿no? Si reconozco que mi pareja, desde que falleció su madre, ya no se siente con ganas de hacer las mismas cosas de antes, ya no quiere salir a los lugares donde suele ir con su mamá porque es que se siente mal, ok, bueno, no quieres ir allí, pero salgamos a un lugar distinto, vayamos a nuevos lugares. Claro, podemos esperar a que ella nos lo diga, pero es ese delicado equilibrio entre
sí dejarles las cosas a su tiempo y a su ritmo, pero recordarles lo que podrían hacer, ¿no? Que nosotros salga a proponer y ya que de ellos pues dependa también si lo toman o si lo cambian o si lo rechazan. La que sigue, por favor. Y pues muchísimas gracias por haber sido parte de esta conferencia. Muchísimas gracias a quienes todavía nos acompañaron con esos problemas que tuvimos. De verdad, de corazón. Por mi parte, solamente recordarles que el lunes 17 de julio, a 6 de la tarde, va a estar la conferencia virtual de los inesperados. Recordarles, muchísimas gracias de verdad por haberse quedado, por haberme acompañado en este lunes. También espero que hayan tenido un fin de semana agradable, un domingo bonito. Para quienes hayan celebrado el Día del Padre, también aprovechando. Y con esto nos despedimos. Muchísimas gracias. Y recordarles que es Iglesia Católica de GBA. Ahí está el WhatsApp de la unidad de duelo, 229-331-5674. Cualquier cosita, no olviden mandar un mensaje. Muchas gracias.